El teórico que expondremos a continuación refiere a cirugía complementaria perirradicular. La endodoncia en los últimos años ha tenido un gran avance y las nuevas tecnologías han permitido aumentar la calidad de nuestros tratamientos, aumentando así la previsibilidad y consecuentemente el porcentaje de éxito de nuestros tratamientos. Sin embargo, vamos a ver que hay ciertas situaciones específicas, ciertas situaciones clínicas que se nos pueden presentar y que requieran de un apoyo quirúrgico. Frente a una situación clínica que muestra intolerancia al tratamiento aplicado, es decir, una pieza dentaria que fue tratada endodónticamente pero que muestra signos y síntomas de intolerancia a la terapéutica, tenemos dos caminos a seguir: o la revisión del tratamiento endodóntico o la cirugía complementaria. Siempre es de primera opción la revisión del tratamiento por vía ortógrada o vía convencional. Según ustedes ya estudiaron, el acceso a las piezas dentarias, o sea, el acceso ortógrado que se le llama, o por vía convencional, el acceso que ustedes hacen desde cámara, ¿sí? Esa siempre es la primera opción, pero hay algunos casos en los que puedan requerir el apoyo complementario de una cirugía. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico siempre es considerado un tratamiento de elección una vez finalizadas todas las opciones posibles de revisión por vía ortógrada o convencional. En este diapositivo ven imágenes de GES en donde muestra un factor muy importante a considerar y como lo son las complejidades anatómicas. La presencia de conductos laterales, de conductos accesorios, de interconductos, istmos, deltas apicales, todas esas complejidades que pueden realmente inviabilizar la preparación químico-mecánica en toda su extensión y pueden predisponer así a áreas de muy difícil acceso y manteniendo así microorganismos viables y como consecuencia poder perpetuar lesiones periapicales. Avances recientes en métodos de cultivo y de biología molecular, de hecho, han demostrado la gran diversidad bacteriana asociada a lesiones perirradiculares. La cirugía endodóntica la podemos clasificar en dos grandes grupos, refiriéndose al sitio específico de nuestro accionar. Tenemos la cirugía endodóntica apical y la cirugía endodóntica perirradicular. En este teórico hacemos referencia a la cirugía endodóntica apical, que involucra el procedimiento de apicectomía, que ahora más adelante lo van a ver, el doctor Aguirre lo explica, y después de la apicectomía involucra los procedimientos de obturación retrógrada. ¿Por qué retrógrada? Porque se obtura desde el ápice y no desde lo que ustedes han visto hasta el momento. La cirugía endodóntica apical ha evolucionado a lo que hoy llamamos microcirugía. El abordaje convencional o clásico de la cirugía apical ha cambiado y actualmente, gracias al avance en tecnologías, instrumentos, mayores conocimientos del área apical e incluso el uso de la magnificación, han permitido un abordaje quirúrgico del área apical endodóntica que hoy llamamos microcirugía. La microcirugía, de acuerdo a Kim, que es un autor de referencia a la hora de estudiar cirugía apical, la define como un conjunto de procedimientos quirúrgicos en espacios excepcionalmente pequeños y mediante el uso de microscopio. Pero ¿cuándo indicamos una microcirugía? Las indicaciones siempre van recordando lo que mencionábamos al inicio. Recordar que siempre la primera opción frente a una intolerancia al tratamiento es la vía de revisión por vía convencional, de acuerdo a todos los lineamientos que seguimos en el teórico de la doctora Martinelli, ¿sí? Pero cuando por esa vía convencional nosotros no podemos dar garantía de éxito a largo plazo, podemos considerar a la microcirugía. ¿Cuándo? Cuando por razones iatrogénicas o errores de procedimientos que yo por vía ortógrada o convencional no puedo resolverlos. Situaciones como transportes apicales, escalones, perforaciones, fallas en el sellado apical, errores en el procedimiento, separación de instrumentos o fractura de instrumentos y casos de sobreobturación,
que yo por vía convencional no pueda resolverlos. Todo tipo de complicaciones anatómicas, que repito, que no se puedan resolver por vía convencional, que yo no pueda acceder a la limpieza de esos sitios. Cuando tengo alguna imposibilidad del acceso por vía coronaria, y acá pongo de ejemplo, imaginen una pieza central superior con una endodoncia realizada, cumpliendo los objetivos generales, con una restauración estética anterior, recientemente realizada, pero que por algún motivo la lesión persiste. Entonces, cuando acceder por vía convencional implicaría destruir esa restauración coronaria recientemente realizada y que supongamos que quedó muy bien. Entonces, bueno, destruir esa restauración implicaría también un costo adicional a nuestro paciente. Entonces, en esos casos sería un buen ejemplo para que en vez de volver a revisar el tratamiento por vía convencional, lo que hacemos es indicar directamente una cirugía apical y eliminar la infección y la problemática con un acceso desde apical. Otra de las indicaciones es en caso de quistes periapicales verdaderos, quistes que sabemos que con una endodoncia convencional, con una endodoncia realizada, no se van a resolver. Son quistes que no dependen de la infección intrarradicular y por ende deben ser, además de la endodoncia, debemos realizar una cirugía para eliminar estos quistes. Y luego, en caso de procedimientos infecciosos persistentes que crecen o se mantienen asintomáticos. Habiendo definido la microcirugía y establecido sus indicaciones, vamos a hablar de tres puntos que son fundamentales en este tipo de procedimientos. El primero es que va a ser un procedimiento que vamos a hacer bajo magnificación, quiere decir que va a ser bajo microscopio y bajo una correcta fuente de iluminación. Si bien es una técnica que está descrita para realizar bajo microscopio porque mejora y aumenta muchísimo las probabilidades de éxito de esta técnica, también puede realizarse bajo magnificación de lupas, pero siempre acompañado de una correcta iluminación. El microinstrumental se incorpora como un instrumental específico para este tipo de técnicas que nos permite trabajar en espacios sumamente reducidos. Y los biomateriales son materiales que cobran una importancia fundamental hoy por hoy para la obturación de las retrocavidades que vamos a generar en el tercio apical. Entonces, la incorporación de la magnificación en la endodoncia ha cambiado no solamente este tipo de técnicas, sino toda la endodoncia en sí, porque permite tener una visibilidad y una iluminación mucho mejor de las estructuras en las que estamos trabajando y permite de una vez por todas que el operador esté viendo el campo de trabajo. Esto es fundamental y es lo que en todas las etapas de la endodoncia se ha incorporado y resulta de gran importancia para poder llegar a mejores resultados en nuestra técnica. Entonces, el desarrollo de esta técnica microquirúrgica también requiere del desarrollo instrumental que sea adecuado para tales fines. Y fíjense como en la figura de la izquierda, el microinstrumental es instrumental o una réplica en miniatura de instrumental de uso convencional. Fíjense el tamaño de un espejo bucal número 5 y al lado el tamaño de un microespejo utilizado para hacer la inspección de la retrocavidad cuando tallamos en el tercio apical de nuestro conducto. Después, a la derecha, tenemos la figura de las puntas ultrasónicas que son usadas para la preparación de la retrocavidad, que después va a ser obturada con biomateriales, pero es importantísimo cómo en esta técnica, al haber evolucionado de esta forma, el desarrollo de puntas ultrasónicas para tal fin permiten que la ostectomía que realizamos para acceder al tercio apical sea mucho menor y mucho más conservadora comparada con la técnica quirúrgica convencional. Tenemos que tener presente que la microcirugía tiene muchísimos beneficios con respecto a la técnica convencional y es eso lo que ha mejorado muchísimo el pronóstico de estas técnicas, dando hoy por hoy la certeza o una predictibilidad totalmente diferente a lo que tenía hace unos cuantos años. Y como tercer punto, el desarrollo de biomateriales resulta de fundamental importancia
para complementar y para generar un sellado de la retrocavidad que nosotros preparamos que pueda asegurarnos la duración de esta técnica en el tiempo. Empezamos con el MTA como primer material y considerado como un material biocerámico de primera generación, y después llegamos a los de última generación, como el caso del Biodentin u otros ejemplos que podemos encontrar, que no solamente son materiales que eh, generan un muy buen sellado en el tercio apical, sino que también son considerados materiales bioactivos que favorecen el proceso de reparación en la zona. Evidentemente, como en cualquier otro procedimiento de endodoncia, la microcirugía va a partir de un correcto diagnóstico y planificación del caso. Nosotros debemos hacer un diagnóstico clínico y paraclínico que nos permita establecer una estrategia de trabajo para trabajar de la forma más segura posible. Siempre tenemos que saber que la microcirugía no es de primera elección y que siempre se debe hacer el intento de la revisión ortógrada del tratamiento endodóntico. El diagnóstico, como dijimos, es clínico y paraclínico. Dentro de lo paraclínico nos vamos a basar en radiografías periapicales preoperatorias. Es muy importante la incorporación siempre para evaluar la cirugía de la tomografía de ascónico, de CBCT, y también en los casos necesarios también tener una visión de una ortopantomografía. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros evaluar? No solamente la estructura que nosotros debemos intervenir, que en este caso va a ser la pieza dentaria y sus tejidos circundantes, tenemos que ver también cuál es el estado de todos los tejidos perirradiculares y cuál es el alcance de la lesión que amerita nuestro tratamiento. Y lo otro importante es que nosotros tenemos que evaluar sí o sí la vecindad con estructuras anatómicas vecinas. En este caso es importante tener presente que en el maxilar superior el sector anterior está íntimamente relacionado con las fosas nasales, el sector posterior está íntimamente relacionado con el seno maxilar y en el caso del maxilar inferior las piezas inferiores están íntimamente relacionadas con el canal del nervio alveolar inferior. Como muchas otras técnicas quirúrgicas, la microcirugía consta de determinados pasos en su procedimiento. Esto simplemente vamos a nombrar estos pasos porque, como saben, es un teórico informativo y no es para profundizar en cada uno, pero sí tenemos que tener presente cuáles son los objetivos de esta técnica, qué es lo que nosotros buscamos y cuáles son los resultados que nosotros debemos esperar. Como los pasos clínicos generales vamos a tener una incisión, una osteotomía y eliminación del tejido patológico, la apicectomía propiamente dicha, la retropreparación y retroobturación de la cavidad para lograr el sellado apical que nosotros buscamos, un procedimiento de regeneración ósea guiada si es necesario, usando hueso bovino liofilizado, por ejemplo, y membranas de colágeno, sutura y controles para evaluar los resultados. Y los controles deben ser evidentemente inmediatos y a distancia para nosotros poder tener una evaluación lo más, eh, lo más precisa posible. Y esta evaluación muchas veces requiere el uso de tomografía nuevamente como hicimos para planificar nuestra técnica. En esta diapositiva vemos esquematizado cada una de las etapas en donde empezamos por levantar el colgajo, poder lograr acceder al tercio apical de la raíz y haciendo la ostectomía necesaria para poder a través de esa cavidad hacer todo nuestro trabajo, ya sea de la limpieza del tejido patológico, que es importantísimo en este tipo de técnicas, del corte de la porción apical de la raíz, de la preparación de la retrocavidad y de la obturación de la misma con un biomaterial. Después de hecho todo este procedimiento, se realiza, como dijimos, un procedimiento de regeneración ósea guiada que lo que hace es rellenar el defecto óseo producido por la patología, se recubre con una membrana de colágeno, luego se reposiciona el colgajo y se realiza la sutura. Entonces, en este caso clínico, por ejemplo, ven cómo hay un absceso crónico
dado por la fístula que se formó relacionado a la raíz mesiovestibular de esta pieza 16, que está restaurada correctamente y que tiene una corona que está correctamente adaptada y que no hay ningún tipo de filtración coronaria. Ahí ven en la siguiente figura cómo al abrir el colgajo y generar la ostectomía se accede a la visualización directa del tercio apical de la raíz para poder hacer la técnica de la que estamos hablando. Se hace el corte y en la siguiente figura, ven, en la siguiente foto, ven cómo con el microespejo estamos evaluando la zona que nosotros hicimos el corte y ven en el centro el punto de la gutapercha que obturaba ese conducto. Se hace la retropreparación, la retrocavidad y después, generando el sellado en ese tercio apical y reposicionando el colgajo, se hacen los controles posteriores a distancia y se ve que posterior a todo el procedimiento quirúrgico que realizamos, la infección que motivó este procedimiento fue resuelta, en donde vemos una encía completamente normal y con ausencia de fístula. Entonces es importantísimo tener en cuenta de que nosotros vamos a hacer como regla general y como información general, que es lo que estamos tratando de dar en este teórico, es que el corte apical va a ser en los últimos 3 milímetros de la raíz como regla general, ¿sí? Vamos a manejar lo que se conoce como regla de 3x3, que es el corte de los últimos 3 milímetros apicales de la raíz y el tallado de una retrocavidad con puntas ultrasónicas diamantadas que tenga una profundidad de 3 milímetros para generar una correcta profundidad, no solamente de limpieza, sino para dar un correcto espesor de biomaterial para la obturación. Ven en los ejemplos de las fotos, en un ejemplo de una retrocavidad realizada en un modelo, en una etapa preclínica, cómo se talla, teniendo en cuenta la anatomía de ese conducto, cómo se talla la retrocavidad y se rellena con el biomaterial. Después en las figuras de la cirugía ven cómo se realiza el corte nítido con una fresa secria, en este caso, de los últimos 3 milímetros apicales, ¿sí? Que es importantísimo que sea un corte nítido y que se realiza siempre con un ángulo de 0 a 10 grados. Esta es una diferencia importantísima con lo que era la técnica convencional, porque hoy por hoy con el tipo de instrumental que manejamos nos permite hacer ese corte que va a tener determinadas ventajas, pero además porque para eso necesitamos mucho menor eliminación de tejido óseo para poder acceder a la zona de esa forma y trabajar como les planteamos anteriormente. Y ven cómo en la otra figura nosotros vamos con las puntas de ultrasonido, una vez que fue hecho el corte de los últimos 3 milímetros apicales, a realizar la retrocavidad o a hacer la preparación de esa cavidad con las puntas diamantadas de ultrasonido. Entonces volvemos al mismo concepto y acá vemos la importancia de que al cortar los 3 milímetros del ápice, ¿sí? Como dijimos, se acuerdan la regla del 3x3, cuando cortamos esos 3 milímetros últimos del ápice y ese corte lo hacemos con una inclinación de entre 0 y 10 grados, va a reducir la cantidad de conductos laterales que quedan expuestos en un 93% y las ramificaciones apicales en un 98%. O sea que nosotros sabemos que siempre hay ramificaciones apicales. Muchas veces la complejidad anatómica del tercio apical es muy grande. Y nosotros al saber que cortamos esos 3 últimos milímetros, estamos reduciendo muchísimo las posibilidades de fracaso de la técnica. Entonces, en este caso clínico, ustedes van a ver cómo tienen la tomografía con este corte sagital de la tomografía inicial previo a hacer este procedimiento. Ven cómo hay una obturación del conducto que no llega a donde nosotros quisiéramos que estuviera. Ven que en este conducto, además de que está la obturación endodóntica, hay un anclaje radicular, en este caso es un perno de fibra, que nos impide el acceso para hacer la revisión del tratamiento por vía ortógrada. Además de sumado a eso que su restauración coronaria estaba en perfecto estado. Y evidentemente muchas veces los pacientes no quieren hacer la remoción
de esa restauración coronaria que a veces fue colocada hace muy poco tiempo. Entonces acá se indica la técnica quirúrgica en donde se hace, como dijimos, se levanta el colgajo, se hace una ostectomía para poder llegar al sitio de la patología, digamos, se hace el corte de los últimos 3 milímetros de la raíz, se hace la preparación de la cavidad a retro con las puntas ultrasónicas diamantadas, como nombramos, y se hace la obturación. En este caso se realiza la obturación con MTA. Lo que les presentamos a la derecha es el control de esta pieza al año de realizado. Fíjense cómo ahora el proceso patológico fue resuelto porque además en el procedimiento se hizo un procedimiento de regeneración ósea guiada con hueso bovino liofilizado y membrana de colágeno para poder reconstruir el defecto óseo que se había generado, y fíjense cómo la situación inicial fue resuelta por medio de esta técnica microquirúrgica. Evidentemente también hay que tener presente de que estos dientes quedan con una longitud radicular reducida. Fíjense que nosotros eliminamos 3 milímetros de esa longitud radicular y son dientes que hay que cuidar en cuanto a la incidencia de fuerzas. Y es importantísimo esto tenerlo presente para evitar la aparición de fisuras o fracturas posteriores a realizar este procedimiento. Como conclusión, tenemos que decir que las técnicas de microcirugía apical son técnicas que son la consecuencia de la evolución de la cirugía apical convencional y que ha mejorado muchísimo el pronóstico de este tipo de procedimientos, generando la posibilidad de conservar las piezas dentarias en boca durante mucho más tiempo. Tenemos que tener presente también que siempre está indicado primero la revisión del tratamiento por vía coronaria, por vía ortógrada, y vamos a recurrir a este tipo de técnicas si esa vía no es posible de abordar. Por ejemplo, ante la presencia de anclajes radiculares que generan un riesgo importantísimo para poder remover a la hora de querer hacer la revisión endodóntica del caso. Entonces, vamos a ver que toda la incorporación de tecnología, ya sea desde la magnificación al uso del ultrasonido y también el uso de los biomateriales, nos va a generar técnicas más confiables y técnicas más predecibles en el tiempo que garanticen la permanencia de las piezas dentarias en boca.